Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy les voy a compartir el tema de relevadores de parte de su servidor Julio Tobar, de la carrera de Ingeniería Mecánica, de la materia Mecatrónica. Vamos a ver lo que son los relevadores. Bueno, los relevadores, pues vamos a ver cómo funcionan, para qué sirven, su simbología y de dónde se usan o dónde se utilizan. Este, los principales relevadores, pues, son los que están en el grupo de relés electromagnéticos. El primer tipo de relé es el relé tipo armadura. Bueno, este tipo de relé es de los más antiguos, aunque así son los más utilizados en diferentes aplicaciones. ¿Cómo funciona este relé? Bueno, este relé abre o cierra un circuito electromagnético o electrónico, controlan un circuito eléctrico abierto y cerrado, contactos en otro circuito. Donde utilizamos estos tipos de relé, pues generalmente para conmutar corrientes pequeñas en un circuito de control, y normalmente no controlan dispositivos que consumen energía, excepto para motores pequeños y selenoides que consumen amperios bajos. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos el tipo de armadura. Pues su composición está por como conmutador de control, que es el momento de accionarlo. La armadura de metal pesado, verdad, que es por eso se le llama relé tipo de armadura. Las fuentes de alimentación, el núcleo metálico, contactos metálicos, el aislante, la carga, la terminal, contacto fijo, los bobinados ocultos, el electroimán, la carcasa, el tornillo de terminal, y bueno, pues en lo que es la tensión de control o fuente de corriente, y pues el muelle o el pesador. Todos estos son los componentes que lo integran. Y bueno, aquí tenemos una breve imagen y su simbología de cómo es que es el tipo de armadura, este relé mencionado. Bueno, ahora seguimos con el relé de núcleo móvil. Es otro de los tipos que vamos a estar viendo. Bueno, a diferencia del anterior modelo, estos están formados por el émbolo en lugar de, de una armadura, debido a su mayor fuerza de tracción. Estos se utilizan con un solenoide para cerrar sus contactos. Además, este relé es útil para manejar altas corrientes. Nos sirve para manejar tensiones y corrientes superiores, en control de motores industriales, en automatismo eléctricos, entre otros. Y bueno, aquí podemos ver cómo está compuesto también su circuito, al circuito de control y al circuito de potencia. Y aquí vemos cómo es que está igual en otro tipo de circuito, el circuito de control y el circuito de potencia. Y ahí vemos donde se encuentra el relé, su voltaje. Y bueno, pues proseguimos al siguiente relevador. El relé tipo red o de lengüeta. Bueno, esos están constituidos por una ampolla de vidrio con contactos en su interior, montados sobre delgadas láminas de metal. Bueno, estos contactos conmutan para la activación de una bobina que se encuentra alrededor de la mencionada ampolla. Bueno, eh, estos dispositivos, al acercarse a un campo magnético, los contactos se unen cerrando un circuito eléctrico. La rapidez de los contactos pues hace que se separen al desaparecer el campo magnético. Y bueno, una de sus aplicaciones pues son utilizados como partes de circuitos eléctricos. Un uso muy extendido se pueden encontrar en los sensores de las paredes y ventanas de las alarmas antirrobo. eh, el imán, como así, y es como se detectan ahí, ¿verdad? Entonces, pues aquí se puede ver cómo es que está compuesto por el gas inherente, la cápsula de vidrio, el contacto 1 y el contacto 2, los extremos y la unión, que pues es la parte de la base. Y bueno, aquí tenemos también su símbolo, que pues se identifica como red switch. Y bueno, esto es el relé de tipo red o de lengüeta.
Bueno, proseguimos con los relés polarizados o biestables. Los relés electromecánicos, que es en el grupo en el que están. Los relés polarizados pues están compuestos de una pequeña armadura solidaria a un imán permanente. El extremo inferior gira dentro de los polos de un electroimán, mientras que el otro lleva una cabeza de contacto. Bueno, al existir el electroimán, se mueve la armadura y provoca el cierre de los contactos. Y bueno, el relé polarizado pues se define por la polarización del campo magnético y la corriente a través de la bobina de control del campo magnético generado por el efecto combinado de la operación del relé de dirección de succión, del inducido de movimiento en función de la corriente de control que fluye en la dirección de arrollamiento. Bueno, los métodos actuales para ajustar un relé polarizado, pues el número 1 puede cambiar los polos magnéticos del inducido para ajustar el funcionamiento. Por el contrario, la corriente de funcionamiento se reduce. Número 2 sería apropiado para cambiar la superficie a la armadura y el metal planta brecha a la permanente entre la corriente de funcionamiento ajustable. Y en número 3 pues muestra suavemente alrededor de la frame relay porcelana actual. Se puede cambiar de operación. La ley de cambio en la corriente de operación es grande. Al ajuste debe ser especialmente cuidadoso. Y bueno, aquí podemos ver cómo es que es un relé polarizado, ¿verdad? Y pues su simbología de relé polarizado magnéticamente. Bueno, el siguiente relé es de estado sólido. Y bueno, el relé de estado sólido, pues estos se utilizan para poner en funcionamiento dispositivos eléctricos o electrónicos. Su funcionamiento es idéntico al de los relés tradicionales. La única diferencia es que en su interior lleva un circuito electrónico para abrir y cerrar los contactos, sustituyendo la bobina que controla el electromagnetismo para abrir y cerrar circuitos. Bueno, estos relés son controladores de manera electrónica por medio de un microtransistor que abre y cierra los circuitos por medio de una señal de control. Bueno, aquí como podemos ver es una imagen de un relé de estado sólido, y al igual se ve su forma en que está hecho en un circuito. Se pueden ver sus entradas, sus salidas, el, el voltaje de control, el voltaje de carga y pues la carga, ¿verdad? Y bueno, proseguimos con el relé de corriente alterna. Bueno, los relés de corriente alterna, pues cuando se existe la bobina de un relé con corriente alterna, el flujo magnético en el circuito magnético también es alterado, produciendo una fuerza pulsante con frecuencia doble sobre los contactos. En un relé de corriente alterna se modifica pues la resonancia del contacto para que no oscilan. Y bueno, la corriente alterna que permanece igual y sigue invirtiendo las direcciones. Cuando la corriente alterna fluye, sube a un pico y luego vuelve a caer a cero. Para invertir la dirección, luego la corriente sube a un pico y vuelve a bajar a cero. Para avanzar nuevamente, el ciclo de ida y vuelta se repite de 50 o 60 veces por segundo, y el magnetismo en el núcleo generado por la corriente de la bobina. Y bueno, para evitar una vibración del relé de corriente alterna, tiene dos bobinas para hacer un transformador para mantener el núcleo magnetizado. El cable de la bobina tradicional pues es el primario del transformador. El secundario del transformador parece un arande de un anillo o de borde en forma de D. Parte del magnetismo de la bobina primaria produce corriente dentro del anillo de cobre. La corriente en el anillo o secundario del transformador en realidad se retrasa en comparación con la corriente en la bobina primaria para mantener el núcleo siempre parcialmente magnetizado. Bueno, la palanca pues no vibrará contra el núcleo, porque mientras la corriente alterna fluye, el núcleo pues continuamente magnetizado nunca lo liberará. Y bueno, aquí vemos lo que es un relé de corriente alterna y su simbología, ¿verdad? Relé de láminas.
Bueno, este tipo de relé se utiliza para discriminar distintas frecuencias. Consiste en un electroimán excitado con la corriente alterna de entrada que atrae varias varillas sintonizadas para resonar a sendas frecuencias de interés. La varilla que resuena acciona su contacto, los demás no. Los relés de láminas se utilizan en aeromodelismo y otros sistemas de telecontrol. Y bueno, pues aquí podemos ver un relé de láminas y pues su simbología, como se identifica el relé de láminas de la parte RIT. Bueno, el siguiente es el relé de acción retardada. Bueno, estos son relés que ya sea por particularidad de diseño o bien por el sistema de alimentación de la bobina, permiten disponer de retardo en su conexión y desconexión. Bueno, los relés con retardo a la conexión, pues pueden obtenerse mecánicamente aumentando la masa a la armadura a fin de obtener mayor inercia, del sistema móvil, o bien aumentando la posición de los resortes que deben vencer la fuerza de atracción del relé. Bueno, los relés de retardo de tiempo son simplemente relés de contacto con un retardo de tiempo incorporado. Su propósito es controlar un evento basado en el tiempo. Estos relés se activan mediante una aplicación de voltaje de entrada y apertura de una señal de activación. Y bueno, aquí tenemos un relé de retardo a la conexión, igual con su respectivo símbolo, con retardo a la conexión, ¿verdad? El relé con retardo a la desconexión. Bueno, los relés con retardo a la desconexión pues son dispositivos electrónicos cuyo contacto pues de salida actúa inmediatamente al aplicarle tensión de alimentación y transcurrido un intervalo de tiempo seleccionado mediante un potenciómetro o un regulador frontal del aparato. Si es electrónico, la salida del relé se desactiva. Los temporizadores son frecuentemente utilizados en los centros de control de motores, máquinas de envasado y control de procesos. Y bueno, en los relés de retención a la desconexión de enclavamiento, pues un relé de enclavamiento pues funciona eléctricamente como un relé normal, aunque mantiene su posición incluso después de desconectar la alimentación. Esto significa que permanecen en la posición de reposo o de ajuste hasta la próxima entrada de energía. Bueno, un ejemplo sería del relé de enclavamiento, sería cuando varios interruptores de luz controlan una sola luz. El relé debería recordar en qué posición estaba para que pueda encender o apagar la luz correctamente. Y bueno, esto sería todo por mi parte y pues muchas gracias por la atención.